el concepto de la objetificación es una idea extraña dentro del feminismo. El término, como tal, surgió dentro del contexto de la filosofía kantiana, y fue rescatado muchos años después por las feministas abolicionistas, pero no llegó a desarrollarse de una manera más o menos rigurosa hasta Martha Nussbaum. Para quienes necesiten un recordatorio rápido de la ética kantiana, su imperativo moral principal se basaba en tratar a los demás como fines en sí mismos, y no como medios para alcanzar un fin. Además, Kant era un fundamentalista y no reconocía ningún tipo de excepción a sus normas, independientemente de las consecuencias, e incluso si todos los implicados estaban de acuerdo y salían beneficiados. Así, por ejemplo, estaba firmemente en contra del sexo prematrimonial, y sobre todo de la prostitución, por considerarlos una forma de utilizar a otras personas para satisfacer las propias necesidades. Esta oposición de Kant hacia la prostitución hizo que fuese utilizado por las abolicionistas Dworkin y McKinnon para defender su posición, solo que ellas extendieron el concepto de la objetificación a todas las relaciones sexuales, se diesen dentro o fuera del matrimonio. De hecho, precisamente veían a la institución del matrimonio como una forma de convertir a las mujeres en objetos, con los que satisfacer las necesidades sexuales masculinas. De estas dos teóricas tomaría Martha Nussbaum el concepto, refinándolo con una definición precisa de en qué consiste. La caracterización de Nussbaum es bastante discutible, pero al menos nos aporta un criterio con el que trabajar por ahora, incluyendo el concepto de la negación de la agencia personal. Es a partir de esta idea de la que surgió hace unos años un estudio científico que las feministas no han parado de circular desde entonces como prueba de que los hombres objetifican a las mujeres. Sin embargo, este es un ejemplo perfecto de cómo a menudo la información ofrecida por la prensa tiene poco o nada que ver con las conclusiones reales de los estudios científicos. Existen varias cosas que de antemano ya resultan sospechosas de estos artículos. En primer lugar, la fuente de todos ellos son las palabras de Susan Fiske, pero ella no es la autora principal del estudio. La autora principal es Mina Cikara, por lo que parecería que entrevistarla a ella sería una opción más evidente. Así, cabe preguntarse el motivo de esta extraña elección. Peor aún, Fiske es conocida por haberse visto implicada en una controversia sobre la publicación de investigaciones sesgadas y sin apoyo estadístico, y en este mismo artículo hace afirmaciones que no aparecen en su estudio con Cikara. El ejemplo más claro está en el punto en que todo el artículo se basa. La supuesta confirmación por parte de su investigación de que la región cerebral asociada al uso de herramientas se activa en el cerebro de los hombres cuando estos ven a una mujer en bikini. El problema con esta afirmación es que no aparece en el estudio por ninguna parte. Esta tesis parece ser un añadido de la propia Fiske que se produce en el periodo de tiempo desde que se concluye el estudio científico y se publican los resultados en prensa. De hecho, la hipótesis de la fuente que citan ni siquiera es esa. Todas las revistas hablan de cómo los hombres, y todos los hombres, objetifican a las mujeres, pero el estudio original trataba específicamente de los hombres sexistas. Esto es el equivalente metodológico de hacer un estudio sobre asesinos convictos y luego usar esos datos para generalizar su comportamiento sobre el resto de la población. Pero lo cierto es que, si consultamos el apartado de discusión del estudio, Cikara señala explícitamente que los resultados observados son únicos de la combinación de hombres sexistas con mujeres sexualizadas, no de todos los hombres, y que posiblemente un experimento con mujeres observando a hombres atractivos arrojase el mismo resultado. Convenientemente, todos estos datos parecen haber sido olvidados por Fiske durante su entrevista. Sea como fuere, en caso de haber realizado algún hallazgo, este no tendría nada que ver con las afirmaciones de la prensa. Sin embargo, existen multitud de elementos que hacen de las conclusiones del estudio las candidatas perfectas a ser una hipótesis nula, y esos elementos serán los que trate de exponer a continuación. Para empezar, el tamaño de la muestra es extremadamente pequeño, y si tenemos en cuenta que ese grupo de voluntarios aún tiene que dividirse entre las categorías de hombres y mujeres, sexistas benévolos y no sexistas benévolos, sexistas hostiles y no sexistas hostiles, entonces se hace obvio muy rápidamente que no contamos con suficientes representantes de cada arquetipo como para alcanzar ninguna conclusión firme. Esto se agrava aún más en la segunda parte del estudio, en que la muestra es incluso menor, y en lo que considero un grave error metodológico, se prescinde de un grupo de control. La justificación de las investigadoras de esta decisión se basa en la suposición de que las mujeres no deshumanizan a otras mujeres, pero incluso aunque esto fuera cierto, un experimento científico debe siempre comprobar incluso las partes más evidentes de su hipótesis. Esto es así, a fin de no sesgar los resultados, y teniendo en cuenta que esos resultados podrían sorprendernos. Hay buenas razones para suponer esto último también, ya que durante la primera fase del experimento los datos indican que los efectos observados no son específicos de un sexo en concreto. Es decir, que tanto los hombres como las mujeres obtenían peores puntuaciones a la hora de humanizar a sujetos sexualizados, lo que quiere decir que, en caso de estar objetificando a esos sujetos, tanto los hombres como las mujeres serían capaces de hacerlo. Sin embargo, tal y como señala el propio artículo, esta diferencia de puntuaciones no era significativa en ninguno de los casos, o, en otras palabras, que nada podía concluirse a partir de esos resultados. Como habíamos dicho anteriormente, la hipótesis es nula.
En cuanto a la metodología de esta primera fase del experimento, tenemos el problema de que estaba basada en el polémico método de las pruebas de asociación implícita, que han sido duramente criticadas y tachadas de pseudociencia. Estas pruebas consistirían en mostrar imágenes de mujeres vestidas y desvestidas a los sujetos de estudio, además de una lista de verbos en primera y en tercera persona, y luego medir el tiempo que a cada uno de ellos les llevaría a clasificar estos elementos en dos categorías arbitrarias. Por ejemplo, todos los verbos en primera persona y todas las mujeres vestidas a la derecha, y todos los verbos en tercera persona y todas las mujeres desvestidas a la izquierda. De acuerdo con los resultados, el hecho de que a los hombres sexistas les llevase de media unas centésimas de segundo más clasificar cada elemento en la categoría de mujeres en bikini y verbos en tercera persona, sería una prueba de que estos hombres no conciben a las mujeres como sujetos activos, y que por tanto, las están objetificando. Durante los próximos 10 minutos se les mostrará una serie de imágenes. A cada una le seguirá una serie de adjetivos. Si el adjetivo describe la imagen, pulsen sí. Y si no, pulsen no. Hola, Silvia. ¿Qué estáis haciendo? Poniendo a prueba el prejuicio racial. A las personas con algún prejuicio inconsciente les resulta más fácil asociar adjetivos positivos con rostros caucásicos. Cuando cambiamos a un rostro afroamericano, los bomberos con prejuicios siguen asociando el adjetivo con la imagen, pero tardan más. Buscando al racista. No, todos son racistas. Sin embargo, esta conclusión es problemática por varios motivos. En primer lugar, hace falta comprender bajo qué criterios un método se considera una buena forma de medida de una variable. Por ejemplo, usar una cinta métrica es una buena medida de la altura, ya que si medimos a 3 personas varias veces y las ordenamos según la altura obtenida, siempre obtendremos los mismos resultados. Es decir, que una cinta métrica es muy precisa. En cambio, si aplicamos una prueba de asociación implícita a 3 personas, los resultados serán diferentes en cada ocasión. Al tratarse de una competición por ver quién clasifica una serie de elementos más rápidamente, unas veces ganarán unos, y otras veces ganarán otros. Del mismo modo, al contrario que los centímetros de altura de una persona, que se mantienen constantes, los tiempos que cada uno emplee en clasificar esas imágenes y palabras serán distintos cada vez. Esto significa que la asociación implícita no puede determinar si una persona objetifica a las mujeres o no. En todo caso, podrían extraerse tendencias generales en grupos grandes, pero para eso harían falta más voluntarios que los de este experimento. En segundo lugar, no está claro lo que se está midiendo mediante la prueba. Las investigadoras lo ven como un indicativo de la deshumanización, pero existen demasiados factores como para afirmar esto concluyentemente. Uno de ellos sería la dificultad de procesamiento de las distintas imágenes. Las primeras pruebas de asociación utilizaban caras de distintas razas, que tienen un nivel de complejidad similar, pero en este experimento los estímulos eran cuerpos desnudos y vestidos, y en este caso, creo que no se puede decir que ambos son igualmente reconocibles de un vistazo. Así, dependiendo del nivel de detalle de la ropa, la propia complejidad de cada fotografía podría explicar esas centésimas de segundo de diferencia en la clasificación de unos y otros. Del mismo modo, también podría estar midiéndose el impulso sexual sin saberlo. Después de todo, entre estas dos imágenes, una de ellas es claramente más distractiva que la otra, y podría ser que los hombres con mayores puntuaciones de sexismo hostil también tuviesen características de personalidad que les hiciesen perder la concentración más fácilmente. Con esto quiero decir que las posibilidades son muchas, y la prueba no es lo suficientemente precisa como para descartar ninguna, y mucho menos para señalar a la objetificación en concreto. Por último, otra de las críticas que suele hacérsele a este método experimental es el de que sus resultados no son extrapolables al comportamiento fuera del laboratorio. Mientras que la prueba señala que las reacciones mentales de estos individuos difieren en unas pocas milésimas de segundo de la respuesta habitual, esto no quiere decir que su comportamiento real sea más prejuicioso, ya que las personas casi nunca actuamos de acuerdo con nuestros primeros impulsos, sino que, como habíamos visto en otro vídeo anterior, a la respuesta inmediata de la amígdala la sucede el filtro racional del neocórtex. Así, por ejemplo, los agentes de policía, que obtenían mayores puntuaciones de prejuicios raciales en las pruebas de asociación no solo no eran más violentos con los criminales de minorías raciales, sino que eran los menos violentos, al compararlos con sus compañeros de profesión. Esto sugiere que la gente es capaz de compensar sus primeros instintos cuando estos no son adecuados, y que por tanto, esta primera fase del estudio no nos aporta nada. Luego tenemos la segunda fase del estudio, que se basa en los escáneres cerebrales y compara las zonas del cerebro que se activan al ver a una mujer vestida con las que se activan al ver a una mujer sexualizada. Este parece un método bastante más fiable, aunque no está libre de objeciones. Una de ellas es que los tiempos de exposición a las imágenes son excesivamente cortos, con apenas un par de décimas de segundo para cada imagen.
De este modo, mientras que Fisk afirmaba en su entrevista que no se observaba activación de las neuronas utilizadas para deducir los estados mentales de otras personas en el estudio, lo cierto es que es difícil deducir las emociones de otra persona tras haberla visto tan solo el tiempo de duración de un parpadeo, y más aún si no lleva ninguna clase de ropa que pueda revelar algo de su personalidad. Nuevamente, se aplican las mismas críticas con respecto a la complejidad desigual de cada fotografía y a la dificultad de saber qué se está midiendo exactamente. Por si fuera poco, los resultados no aparecen solo al mirar imágenes de mujeres sexualizadas, sino también las de los hombres. Es decir, que mientras que todos los artículos en prensa se basan en señalar que los hombres objetifican a las mujeres en bikini debido a que les atribuyen menos agencia personal, este mismo efecto se produce cuando esos mismos hombres son expuestos a imágenes de otros hombres sin ropa. Esto refuta por completo la insinuación de Fisk de que el experimento muestra a los hombres procesando a las mujeres como objetos sexuales en su mente, porque esos mismos mecanismos mentales se activan entre varones heterosexuales. De este modo, tales resultados deben indicar otra cosa, como veremos más adelante. En cuanto a las regiones activadas del cerebro, habíamos adelantado al principio del vídeo que el estudio original no contiene ninguna mención a esa supuesta región cerebral asociada con el uso de herramientas. De hecho, las resonancias magnéticas muestran actividad en varias regiones del cerebro, que dejaré ahora en pantalla, y la mayoría de esa actividad parece no tener una explicación clara. Más bien los escaneos parecen una muestra de lo poco que comprendemos la mente humana, o tal vez de lo mucho que influyen los tamaños de muestra pequeños para obtener resultados sin sentido. Por otra parte, Fisk nunca dice cuál es esa región del cerebro a la que se refiere, aunque, con un poco de investigación neurológica, he podido deducir que se trata del córtex premotor, en el área de Brodmann 6, ya que de todas las zonas activadas que mostraba el estudio, esta es la única que los libros de neurología relacionan con esa función. Lo que sucede es que la asociación del córtex premotor con el uso de herramientas no está tan claro como debiera. Por lo poco que he podido leer mientras me documentaba para hacer este vídeo, el córtex premotor tiene 4 partes diferenciadas con distintas funciones, y ninguna de ellas está en exclusiva asociada a las herramientas. La primera tiene que ver con los movimientos de extensión del brazo, tal como los que se hacen al ir a agarrar un objeto. La segunda influye en los movimientos oculares. La tercera parece desencadenar un reflejo defensivo en el tronco superior al estimularla. Y finalmente, la cuarta, y aquella por la que Fisk habla del uso de herramientas, controla los movimientos de las manos. Ahora bien, de observar que la región cerebral asociada a mover las manos estaba activada en estos hombres mientras veían a una mujer en bikini, a deducir que esto es porque piensan que la mujer es un objeto al que manejar, es un salto de lógica impresionante. Y es que esta cuarta zona no solo controla los movimientos manuales, sino que también contiene neuronas espejo, que son las responsables de empatizar con otras personas. Además, la resolución de las resonancias no permite apreciar cuál de estas 4 zonas es la que está siendo activada. Bien podría ser que ver a una mujer ligera de ropa motivase el movimiento de los ojos, y no el de las manos, y sospecho que por esto Zicana no menciona esta especulación en su estudio original. Simplemente, es poco científico e imprudente afirmar esto sin las pruebas necesarias, aunque ya habíamos visto que Fisk, como buena feminista, contaba con un largo historial de conclusiones sin la debida evidencia. El artículo concluye de manera algo más prudente afirmando que la objetificación existe, en tanto que los sexistas hostiles le atribuyen una menor agencia personal a las mujeres sexualizadas. Sin embargo, esta conclusión tampoco me parece correcta, en tanto que implica que una menor atribución de agencia es lo mismo que una menor atribución de subjetividad. Y si consultamos las referencias del estudio, y en concreto aquella que Fisk y Ziccara utilizan para justificar su igualación de los conceptos de agencia y subjetividad, nos encontramos ni más ni menos que una cita de Martha Nussbaum. Pero Nussbaum no es una científica, es una filósofa feminista, y por ello su concepto de la objetificación no supone una demostración de nada, sino que es pura especulación sin fundamento. De hecho, los estudios psicológicos más recientes que se han hecho al respecto muestran que esa afirmación es errónea, y por tanto, un estudio que parta de este error no podrá llegar a conclusiones acertadas. En oposición a lo que planteaba Nussbaum, una menor atribución de agencia personal no indica una negación de la subjetividad. Al contrario, la psicología moderna ha descubierto que la atribución de estados mentales es bidimensional, y si bien a las personas desnudas se les atribuye una menor capacidad de acción, también se les atribuye una mayor capacidad de experiencia, y eso también es un tipo de subjetividad. De este modo se explica el efecto que habíamos visto con respecto a los hombres en las pruebas de resonancia magnética. No se trataba de una conversión mental en objetos sexuales, sino de un trasvase entre las dimensiones de la agencia y la experiencia en el ámbito de la percepción de la mente. Esto es, una menor preocupación por lo que estas personas puedan hacer, pero una mayor consideración por lo que puedan sentir. Y esto, a diferencia de la hipótesis de la objetificación sexual, sí puede explicar por qué el fenómeno se daba también con los hombres, y no solo con las mujeres. Los motivos por los que esta redistribución de las cualidades mentales se produce no están claros del todo, pero parecen tener sentido.
Las personas desnudas, tanto hombres como mujeres, son percibidas de tal manera que se les atribuye una mayor capacidad para sentir estímulos físicos y emocionales, y por ello, se los concibe como más vulnerables al daño. Esto es cierto en una gran variedad de escenarios posibles, de modo que no sorprende que se produzca esta asociación mental. De hecho, parece que esta es adaptativa, y no perjudicial, e incluso contamos con gran cantidad de ejemplos de mujeres que se sexualizan a sí mismas. Este comportamiento no puede explicarse simplemente tomando a estas mujeres por estúpidas que han internalizado la misoginia. Más bien parece lo contrario. De forma consistente con los resultados de estos experimentos, esas mujeres parecen estar explotando los beneficios de la sexualización para su propio beneficio, y por tanto, están manifestando un pensamiento estratégico, y no haciendo muestra de su estupidez. Precisamente, los datos indican que la sexualización desencadena sentimientos de protección, e inhibe la percepción de la responsabilidad personal, lo que, por una parte, encaja con un amplio abanico de experimentos al respecto, y por otro, favorece a las mujeres claramente. De este modo, podemos concluir que la objetificación no existe. Lo que existe son diferentes formas de percibir la mente de los otros, pero eso no significa que se perciba a esas mentes como menos humanas. Así pues, la teoría de Nussbaum ha quedado refutada por la investigación psicológica moderna. Además, los experimentos en los que la prensa se basa para decir que el fenómeno de la objetificación psicológica ha sido comprobado, cuentan con metodologías muy pobremente construidas, y no está claro lo que sus resultados están midiendo, si es que acaso están midiendo algo. Por otra parte, el propio estudio demuestra que el hombre promedio no manifiesta ningún tipo de sesgo, y en los casos en que se observan efectos, estos efectos no se restringen a las mujeres. Finalmente, la sensacionalista frase de que las mujeres en bikini se procesan en el cerebro humano a través de la región cerebral asociada a las herramientas, ni siquiera forma parte del estudio original, sino que es un añadido posterior. La ciencia, por tanto, no apoya el concepto de la objetificación. Esta no es una idea científica, sino una invención feminista extraída de la filosofía kantiana. El único lugar en que parece concebirse actualmente a las mujeres como objetos sexuales, es en la propia literatura feminista.